¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Humberto Lazarna, CEO de IPC Associates. Bienvenidos a todos al evento, el webinar de calibración de termohidrómetros. El día de hoy nos acompaña el doctor Jonathan Murga, químico farmacéutico egresado de la Universidad San Marcos, con más de 7 años ya de experiencia en lo que es calibraciones. Y obviamente la intención de este webinar es que nos pueda explicar un poco más acerca de cómo se debe realizar este proceso, cuáles son los riesgos que se encuentran en realizar, digamos, las calibraciones y adicional a unas verificaciones que son importantes y normas internacionales que se deben seguir para poder asegurar la adecuada medición de temperatura y o humedad, tanto para almacenes y o cadenas de frío que se vayan a ser utilizados, y la importancia de lo que es la trazabilidad para poder asegurar que las mediciones fueron realizadas con los patrones correspondientes. Por favor, les pediría, en caso tengan alguna consulta o duda durante el presente seminario, pueden hacerlo durante la sesión, pueden escribirlo en el chat y al final todas las dudas van a ser absueltas, ¿no? Igual, cualquier duda o inquietud que puedan tener, estoy seguro que el doctor Jonathan Murga después podría aclararlo en una breve respuesta, en una consultoría o asesoría que vea pertinente, ¿no? Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, Humberto. Más bien, gracias por el pase. Si me pudieras facilitar el host Para poder para poder compartir. compartir. No te preocupes, dame un segundo, por favor. Te voy a dedicar ahorita a anfitrión y ahí vas a poder mejor compartir, evitando cualquier inconveniente que pase durante el Zoom. Listo, Jonathan. Ahora sí ya puedes compartir. Por favor, aprovechen la idea que estos seminarios pueden hacer cualquier consulta o duda para poder aclarar cuando quieran verificar un certificado de calibración o demás. Pueda Jonathan ayudarlos a absorber cualquier consulta o duda que vayan a tener. Ahora sí, Jonathan, creo que ya estás listo para poder iniciar. Te dejo y muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Muy buenas tardes con todos. Me presento. Bueno, soy Jonathan Murga, químico farmacéutico de profesión, actualmente responsable del área de servicios y proyectos de la empresa IPC Associates. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy, digamos, importante tanto en el rubro farmacéutico como en otros, y es principalmente concerniente a los termohigrómetros, ¿no? En esta oportunidad vamos a ahondar más el tema de lo que son las calibraciones y vamos a ver más a detalle, ¿no?, qué es este instrumento, principalmente el termohigrómetro, ¿no? Para poder comenzar, vamos a definir bien qué es un instrumento termohigrómetro, ¿no? Ya que muchas veces se confunde con otro tipo de instrumento, ¿no? Muchas veces se confunde con lo que es un data logger o lo que es simplemente un termómetro. ¿Qué es un termohigrómetro? Es un instrumento diseñado para medir, que permite medir lo que es la temperatura, la magnitud temperatura y la magnitud humedad relativa, ¿no? La cual la temperatura se va a expresar
en grados Celsius o Fahrenheit, mientras que la humedad relativa va a estar expresado en porcentaje, ¿no? Cabe resaltar que estos instrumentos solo son visores, ¿no? Yo solo voy a poder visualizar en el momento la temperatura y la humedad que estoy visualizando, ¿correcto? No se vaya a confundir, más adelante voy a explicar a mayor detalle las funciones que tiene el termigrómetro, y una de estas funciones es la opción de memoria de temperatura máxima y mínima, ¿no? Que muchas veces hace alusión a la temperatura máxima y mínima desde el momento que se encendió hasta el momento que yo estoy visualizando, ¿no? Esto se puede resetear, sí, pero en sí no nos puede dar a detalle en qué momento, en qué fecha o en qué hora se ha suscitado estos máximos y mínimos, ¿no? Y solo nos va a determinar el máximo y el mínimo, no es que nos va a dar o nos va a grabar o nos va a permitir visualizar el histórico que ha registrado, ¿correcto? Hay varias clasificaciones, hay varios tipos de termigrómetros, ¿no? Esta es una clasificación que le he hecho a manera personal, ¿no? En mi experiencia, cómo he agrupado los tipos de termigrómetros, ¿no? Principalmente hay dos grandes tipos, los que son del tipo analógico y los más modernos que son los digitales. Dentro de los digitales tenemos varios tipos, ¿no? Para que quede claro y tampoco no haya confusión, ¿no? Cuando uno vaya a solicitar este servicio de calibración, tiene que tener bien claro qué tipo de instrumento tiene, ¿no? Qué tipo de instrumento de termigrómetro digital tiene, ya que, si bien es cierto, son similares, pero tienen ciertas particularidades que los diferencian. En el tipo digital tenemos del tipo solo sensor in, que quiere decir que no cuenta con una sonda externa. El sensor interno, que es un sensor integrado de temperatura y humedad, se encuentra dentro de la placa. Más adelante voy a mostrar una foto para que vean cómo es este sensor, ¿no? Cómo son estos sensores que están dentro del termigrómetro, ¿no? Como comenté, no tiene un sensor externo, solo se puede, digamos, medir mediante estos sensores que se encuentran de manera interna, integrado en la placa, ¿correcto? Tenemos después el tipo sensor externo, el que tiene el sensor out, ¿no? Que solo es sensor out, que quiere decir que ya no el sensor está dentro de la placa, sino que el sensor solo se encuentra en la sonda externa que posee el termigrómetro, ¿correcto? Eh, Hay que identificar bien estos tipos, ¿no? Porque también tenemos un tercer tipo, que es del sensor in y out, que quiere decir que aparte que tiene el sensor in, que está dentro de la placa, también tiene una sonda externa, que el cual también va a medir, digamos, en este caso, normalmente solo la temperatura, ¿no? Este tipo de termigrómetros tiene el sensor in, o sea, sensor interno de temperatura, sensor interno de humedad y posee un sensor externo que solo mide temperatura. A diferencia del sensor externo, que el out, que es un sensor externo integrado de temperatura y humedad. Y tenemos un cuarto tipo que son los más modernos, que son inalámbricos, el cual trabaja de digamos, un instrumentos principal, el cual tiene sondas que se conectan de manera inalámbrica mediante Bluetooth. Voy a mostrar más adelante algunas fotos para que lo puedan visualizar. Estos son del tipo analógico, los cuales ya no se utilizan, ¿no? Son los, los tipos que son los más antiguos, ¿no? El cual se puede ver la indicación, ¿no? No es tan exacta. Trabaja con una manecilla, ¿no? O en el caso del termómetro, pues del tipo de alcohol o tipo mercurio, ¿no? Que son ya los más antiguos, ¿no? Los que ya no se utilizan. Estos son del tipo analógico, ¿no? Esto ya no se usa hace más de 10, 15 años, ¿no? Pero igual lo pongo ahí para que lo conozcan como era antes. Y vamos a pasar a ver los que son del tipo digital. Estos son los que son el sensor del tipo IN, sensor interno, ¿ok? Acá pueden apreciar algunos modelos, que estoy seguro que estarán familiarizados con al menos con alguno, ¿no? Este es de un Traceable, este es de un Boeco, este es un HTC1, ¿no? Que son, estoy seguro que son los más comerciales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro modelo, ¿no? O marca? Va a ser el precio, ¿no? Sabemos que a mayor, digamos, nos encontramos termómetros que son un poquito más costosos, pues
vamos a ver que la calidad va a ir de la mano, ¿no? Eh, si nosotros vemos algunos termohigrómetros que están muy económicos, pues no vamos a esperar que nos dure mucho tiempo, ¿no? Tengan en cuenta también que la vida útil de un termohigrómetro bien conservado puede ser entre 1 a 2 años, ¿no? Por eso es muy importante cuando ya un instrumento termohigrómetro tiene más de 3 años, más de 2 años, debemos evaluar tal vez adquirir uno nuevo, ¿no? Porque tengan en cuenta, lo más costoso es el servicio de calibración. El instrumento es económico. Este acá que ven acá, el HTC1, este instrumento está a 20 soles, 25 soles. Este Boeco más o menos está aproximadamente unos $80, $90. Y este Traceable, si la memoria no me falla, la última vez que lo vi estaba en $100, ¿no? Por eso van a ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, esto al cambio pues está como $8, $7 nomás, o sea, no es costoso, pues, ¿no? Entonces, y he visto termohigrómetros traceable, ¿no? De Control Company que pues he visto que han durado 5 o 4 años, ¿no? Y veo que todavía mantienen, ¿no? O sea, todavía están, no superan el error máximo permisible, ¿no? Y es porque es de mejor calidad, ¿no? En cambio, en mi experiencia, no quiero decir que, van a decir, no, el doctor Jonathan ha dicho que estos son malos, no, en mi experiencia, la oportunidad que he tenido de calibrar este tipo de termigrómetros, de 10 que he calibrado, solo uno ha pasado el año, ¿no? De ahí la mayoría tienden a superar el error máximo permisible, la humedad y lo que es la temperatura, superan la humedad. Como repito, en mi experiencia, las veces que he calibrado este modelo de termigrómetro, solo han pasado el 10% nomás. La mayoría no pasa del año. Tiende a variar mucha su deriva, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes quieran elegir un tipo de termohigrómetro, no se fijen solo por el precio, no se fijen solo por el costo, ¿no? Evalúen también el tema de la calidad y el respaldo que le pueden dar, ¿no? Muchas veces también, como todo instrumento, puede también tener defectos de fábrica, ¿no? Con una garantía, pues le pueden reponer uno nuevo, ¿correcto? Acá está el sensor de temperatura y humedad que les estaba comentando cuando es interno. El sensor de temperatura es uno de tipo termistor y en este caso el sensor de humedad es un tipo resistivo, que son los más económicos, ¿no? Hay algunos que son de mejor calidad, que son de tipo capacitivo, ¿no? Pero la mayoría tiene del tipo resistivo, ¿no? Como pueden apreciar, esto se encuentra dentro del termómetro, ¿no? Entonces, digamos, si es que nosotros queremos iniciar la medición en una determinada área, no vamos a pretender colocar el termigrómetro y a los 10 minutos tratar de medir la temperatura y la humedad, ¿no? Tenemos que esperar un tiempo de estabilización, ¿correcto? Normalmente cuando dejamos un instrumento debemos esperar por lo menos de unas 2 a 3 horas para que el instrumento el sensor estabilice y recién podemos tomar lecturas de la temperatura o la humedad, ¿no? Es por eso que este tipo de termigrómetros requiere un mayor tiempo de estabilización, ¿no? Repito, ¿no? Si es que nosotros colocamos un termigrómetro debemos esperar un tiempo prudente recién en realizar las mediciones, ¿no? A diferencia de otro tipo de termigrómetros, ¿no? Digamos que el que tienen sonda externa o sensor externo, pues estos van a tener un menor tiempo de estabilización. El termigrómetro digital de tipo sensor externo, ¿no? Como pueden apreciar, el sensor ya no está en la parte interior, ¿no? Está en la sonda externa. Como pueden apreciar, acá tenemos un ejemplo, acá tenemos otro y este de otro tipo. En esta sonda externa que pueden apreciar, está integrado tanto el sensor de temperatura como el sensor de humedad. Están integrados y solo se puede medir mediante la sonda. A diferencia del termigrómetro digital del sensor IN, este tiene un menor tiempo de estabilización. Este tranquilamente en media hora, 45 minutos, 1 hora máximo, ya estabiliza a las condiciones de temperatura y humedad de determinado ambiente, ¿no? Este, digamos, es una diferencia con respecto al sensor que solo tiene el sensor IN, ¿no? Que tiene el sensor integrado de temperatura y humedad. Luego tenemos el termigrómetro digital que tiene el sensor IN y el sensor OUT, ¿no? Digamos que la diferencia
se va a encontrar que muy aparte de que tiene el sensor de temperatura y humedad integrado, el sensor externo que posee solo va a ser de temperatura. No es que también va a ser un sensor in y out, no. Va a ser un sensor externo, pero solo de temperatura. Normalmente este tipo de instrumentos lo utilizan para medir, digamos, refrigeradoras o algún equipo de cadena de frío, ¿no? Y usan la sonda externa. Es por eso que es muy importante nosotros identifiquemos y al momento de solicitar la calibración, tengamos en cuenta qué sensor yo voy a querer calibrar. No, no simplemente mando mi termigrómetro, calíbramelo. Ya, pero ¿a qué rango? No hay muchos laboratorios de calibración asumen que quieren que se calibre en todo el rango, ¿no? En todo el alcance del instrumento, ¿no? Y no necesariamente vamos a calibrar en todo el alcance porque lo vamos a determinar para determinada condición, ¿no? Y si es que se lo calibran en todo el alcance, pues les va a salir mucho más costoso la calibración, ¿no? Entonces, es por eso que debemos tener bien claro el tipo de instrumento que tenemos y al rango que lo vamos a querer calibrar, ¿no? Como les estoy mencionando, si nosotros vamos a, digamos, a querer monitorear o querer registrar las temperaturas, digamos, de un frigobar, de una refrigeradora pequeña, entonces el termigrómetro que yo debería utilizar es uno que tiene una sonda externa, ¿no? No voy a pretender que voy a medir la temperatura con un sensor de temperatura in, ¿no? Porque yo no puedo colocar un termigrómetro dentro de una refrigeradora. Si bien es cierto, sí me va a medir, sí va a funcionar, pero al momento de sacarlo y volverlo a colocar en ese interín de que yo saco y meto, se va a condensar, ¿no? Al momento de la condensación va a formar humedad y esta humedad va a sulfatar la placa y en un corto periodo pues ya se me va a malograr mi instrumento, ¿correcto? Entonces es por eso que es muy importante que yo defina qué sensor yo voy a calibrar, o sea, el sensor in o el sensor out, y a qué condiciones lo tengo que calibrar. No simplemente mando a mi equipo, calíbralo, ¿no? Entonces yo debo saber en qué rango lo voy a hacer. Algunos laboratorios sí les van a preguntar y otros van a asumir que es en todo el alcance, ¿ok? Es por eso que debo tener bien claro la ficha técnica que tenga mi instrumento para yo determinar qué tipo de termigrómetro estoy teniendo. Y este es uno de los más modernos, ¿no? Que ya se está utilizando, ¿no? Incluso IPC también ya está, va a comercializar este tipo de instrumentos que son del tipo inalámbrico. Como pueden apreciar, tiene un panel central, ¿correcto? Este, digamos que es el equipo principal, el device principal, y tiene asociado varias sondas, ¿no? Como pueden apreciar, estas sondas, digamos, se ubican en determinados puntos específicos y ya no es necesario que yo me acerque a cada punto para poder registrar la temperatura y la humedad, porque la voy a poder visualizar en simultáneo en una sola pantalla, ¿correcto? Entonces, este tipo de termigrómetros, este tipo de termigrómetro inalámbrico, me va a facilitar el tema de la medición, ¿no? Muy aparte también, este modelo, el que también se va a comercializar en IPC, tiene lo que es, a diferencia de otros termigrómetros que no, muy pocos son los que tienen, tiene alarma visual y sonora de temperatura, que quiere decir que cuando haya una excursión en cualquiera de las ondas, me va a registrar tanto una alarma visual y sonora. Y yo voy a poder darme cuenta cuándo ha sido esta excursión. ¿Correcto? El alcance es aproximadamente de unos 50 metros a 100 metros, ¿no? O sea, pero más o menos unos 50 metros efectivos serían, ¿no? Estos son para almacenes medianos, ¿no? Almacenes pequeños, que me va a permitir visualizar en simultáneo lo que es la temperatura y la humedad en una sola pantalla, ¿no? Entonces yo tengo, en un solo instrumento, como pueden apreciar, voy a tener como que 4 termigrómetros en uno para yo poder visualizar en un solo instrumento todas las mediciones y ya no tener que estar acercándome a cada punto, porque muchas veces cuando hacemos, digamos, un mapeo térmico, el punto caliente, digamos, está en un plano superior, ¿no? Entonces tengo que ir, hacer una escalerita, tal vez subir, medir y visualizar, ¿no? En cambio, con esto ya me va a facilitar el tema de la medición, ¿no? Tengan en cuenta, um, a ver, tengo una pregunta así. Sí, Christopher, coméntame. Bueno, si no hay preguntas, continúo.
Entonces, bueno, a diferencia, muy similar como al sensor tengan en cuenta que estos tienen el sensor IN, o sea, lo tiene integrado, ¿no? Entonces, al igual que el primer tipo de termigrómetro que les estaba comentando, este también, a ver, ¿hay preguntas, por favor? Sí, coménteme su pregunta. Con confianza, por favor. Así lo hacemos más dinámico. Pregunten, por favor. Bueno, si es que no hay preguntas, entonces pues lo pueden escribir por el chat, normal. Yo voy a estar atento. Bueno, continuando, como les estaba comentando, este tipo de termigrómetro es muy similar al primero, que es solo sensor IN. Entonces, al tener el sensor interno integrado, pues va a demorar un poco más de tiempo en estabilizar, ¿no? Como les comenté, unas 2, 3 horas, ya nosotros vamos a tener la seguridad de que los registros de temperatura y humedad van a ser los adecuados. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales funciones con las que cuenta un termográmetro, ¿no? Tenemos la función de temperatura máxima, tenemos la opción de temperatura mínima, ¿no? Como les comento, pero es máximo y mínimo desde el momento que yo lo he encendido hasta el momento que lo estoy visualizando, ¿no? No es que me está filtrando, digamos, cuál es mi máximo y mínimo en determinado día, en determinada semana, en determinado mes, ¿no? Es desde el momento de que se enciende hasta que el momento que yo lo estoy visualizando. También tiene la función de mode, ¿no? Porque tiene también la opción, algunos que tienen la función de alarma de reloj, tiene la opción in-out, ¿no? En algunos termigrómetros que me permite, que tal vez la pantalla no me permite visualizar en simultáneo, cuando tiene una sonda externa, tengo que cambiarlo in-out para que me permita hacer esta visualización, ¿no? Y es por eso importante que yo debo tener bien claro qué tipo de instrumento estoy trabajando, ¿ok? Y pues la función alarma, ¿no? Si es que quiero que suene la alarma de reloj, principalmente son alarmas de reloj, no se confundan, ¿no? Así que cuando les digan, tiene la función de alarma, ok, pero tiene la función de alarma de temperatura o del reloj, ok, porque muchas veces dicen, sí, yo lo compré con alarma, pero preguntaste qué tipo de alarma es, ¿no? A veces no, a veces no, la gente no es muy clara y pues no te está mintiendo, pero tampoco te está diciendo la verdad, ¿no? Entonces es bueno preguntar qué tipo de alarma tiene, si es alarma de temperatura o alarma del reloj, ¿no? Porque muchos de los termómetros tienen la función de reloj incorporado. Y tengan en cuenta que el termohigrómetro no graba registros de temperatura y humedad, ¿ok? El instrumento que sí almacena datos de temperatura y humedad se denomina el data lawyer. El data lawyer de temperatura y humedad, el cual también es un termigrómetro, ¿eh? Solo que tiene la función de data lawyer, de almacenamiento de información. ¿Ok? Este sí me va a permitir grabar los registros de temperatura y humedad. Va a poseer lo que es alarma visual y sonora. Tiene un software el cual me va a permitir hacer la configuración, la descarga y el procesamiento de la información en los periodos de tiempo, en las fechas que yo requiera. Me va a dar tanto una gráfica de temperatura, la data cruda, el análisis máximo, mínimo, promedio, MKT, etc., etc. Me va a hacer un análisis más exhaustivo de toda la información. Eso es lo que lo diferencia principalmente de un instrumento termohigrómetro, que no tiene la función de data log. Entonces, doctor, el data logger no es un termómetro, sí es un termómetro, veo la temperatura y humedad, solo que tiene el plus de almacenar los datos de temperatura y humedad para yo después poder procesarlos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro la diferencia entre un termómetro y un data logger. Una vez que ya tenemos bien claro la diferencia en lo que es, o bueno, el concepto de termigrómetro y la diferencia de sus tipos y modelos, ahora sí vamos a pasar a lo que son los conceptos, ¿no? En este caso, el más importante, ¿qué es la calibración, no?
Es un conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistemas de medición y los valores conocidos correspondientes a un patrón de referencia. En términos más sencillos, es la comparación de un instrumento de medición versus un patrón de referencia, en el cual mediante esta comparación, yo voy a obtener resultados, valores, como son las correcciones y las incertidumbres. Y estos resultados yo los voy a plasmar en un documento oficial, ¿no? Y este documento es el certificado de calibración, ¿no? Es el documento que consigna los resultados, en este caso el error, las incertidumbres de una calibración. Pero yo debo tener bien claro algunos conceptos, ¿no? Para no incurrir en errores. ¿Qué es el error de la medición? Es el resultado de una medición menos un valor verdadero del mesurado, que es la diferencia que marca mi instrumento versus lo que marca mi patrón. La diferencia, ese es el error. El error máximo permisible, el EMP, valores extremos de un error permitido por las especificaciones, reglamentos, etcétera, para un instrumento de medición dado. Es el error máximo que se puede tolerar. Si yo supero este error máximo permisible, que muchas veces, a veces se tiende a confundir con la exactitud, si supero estos valores, pues el instrumento ya no es confiable para hacer mediciones. Una vez que yo determine que el error máximo permisible de un instrumento ha sido superado, yo ya no debo utilizar ese instrumento porque los resultados que me emite ya no son confiables, ¿no? Entonces ahí lo más recomendable es cambiar o renovar mi instrumento. Y tenemos la incertidumbre de la medición, que es el parámetro no negativo asociado al resultado de la medición que caracteriza la dispersión de los valores que podría razonablemente ser atribuidos al mesurar. En términos sencillos, es la duda de la medición. Cuando hablamos de una medición, estamos hablando de que jamás una medición va a ser 100% exacta. Si bien es cierto, va a estar asociada a una corrección, pero siempre va a haber una duda de la medición, un rango en el cual puede estar el valor verdadero. Más adelante voy a hacer un ejemplo para que quede más claro, ¿no? Estos son los conceptos básicos en los cuales nosotros debemos tener en cuenta cuando nos referimos a una calibración. Acá tenemos un ejemplo de los resultados, ¿no? En una calibración podemos ver que tenemos los resultados del termómetro, tenemos los resultados de la temperatura convencionalmente verdadera, que es del patrón, y acá tenemos lo que es la corrección, ¿no? La corrección es el error con el signo cambiado, ¿no? Entonces, yo aplico esta corrección a mi instrumento y voy a tener el valor verdadero, ¿no? Lo que marca mi patrón. Y acá tenemos lo que es la incertidumbre, ¿no? La duda de la medición. Siempre se recomienda por referencias internacionales y nacionales que se debe calibrar por lo menos en 3 puntos de calibración y que esté siempre en función al rango de operación. ¿Ok? Muchas veces me he topado con varios certificados de calibración que, si bien es cierto, tienen 3 puntos de calibración, pero estos puntos son demasiado extremos. He visto varios certificados que están con puntos de calibración menos 40, 0 y 40. O sea, está abarcando congelación, está abarcando refrigeración y está abarcando temperatura ambiente, ¿no? ¿Y cuál es el problema ahí? Que al momento de hacer los cálculos, tanto de corrección y certidumbres, no van a ser muy exactos, ¿no? Siempre se recomienda que los puntos de calibración estén en función al rango de operación. ¿Qué quiere decir? Que estén tanto en los extremos como en el medio. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se debería eh, solicitar los puntos de calibración, cómo se debería elegir los puntos de calibración, ¿no? Así que este es como una guía, ¿ok? Esta es una guía, es una recomendación que les estoy haciendo. No es que así lo deben hacer, ¿ok? No es decir, no, el doctor me dijo que es así. No, es una recomendación en función a mi experiencia y siguiendo como referencia algunas guías internacionales y nacionales. Por ejemplo, tenemos el rango de temperatura ambiente, ¿no? Que normalmente está en el rango de 15 a 30. ¿Correcto? ¿Cuáles serían mis puntos de calibración que yo podría solicitar? Puedo elegir 15 porque está en el límite inferior, puedo elegir 20 porque está en el medio y 35. ¿Por qué 35?
porque muchas veces cuando estamos en el rango de 15, 25, 15, 30, ¿hacia dónde, en qué rango suele pasar más las excursiones? ¿Por encima del umbral superior o por debajo del umbral inferior? ¿No? Cuando estamos hablando de temperatura ambiente, ambiente controlada, casi siempre es encima del umbral superior, ¿no? Entonces, cuando estamos en rangos de 15, 30, ¿qué pasa si por algún motivo hubo un día muy caluroso? Marca 32 grados mi termómetro. Entonces, ¿tendría la confiabilidad yo de mencionar que ese rango, ese valor es correcto? Técnicamente no, porque simplemente he calibrado de 15 a 30 mi termómetro, ¿no? En cambio, si yo lo calibro a 35 grados, tengo cierto margen ante posibles excursiones que puedan suscitar, ¿no? ¿Qué pasa si marco 32? Allá, entonces tengo 32, como te estoy cubierto hasta 35, sí el valor que pueden marcar sí es correcto, ¿no? Porque más adelante voy a hablar, incluso cuando tengo los puntos de calibración, es simplemente hacer una regla de tres simples, ¿no? Como muchas veces he visto. Lo correcto es hacer una interpolación, ¿no? Para poder yo determinar cuál es la corrección asociada a determinada temperatura, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Para la temperatura ambiente controlada, que es en el rango de 15 a 25, ¿cuáles son los puntos de calibración que se podría sugerir? Puede ser 15, puede ser 20 y 30. ¿Por qué 30? Porque ¿qué pasa si estoy en un almacén de temperatura ambiente controlada y por algún motivo, por alguna causa, hubo un día muy caluroso, se malogra el aire acondicionado y me está marcando 26, 27, 28 grados? ¿Cómo yo puedo respaldar ese valor? ¿Cómo lo puedo justificar? Si es que mi alcance, mis puntos de calibración, solo los he hecho muy, muy exactos, ¿no? Es por eso que si yo lo calibro hasta 30, yo ya tengo ese margen para poder justificar en esos valores, ¿correcto? Y cuando estamos hablando ya de cadena de frío, acá sí tenemos que tener cierta consideración. No, hablemos primero del rango de refrigeración, que es de 2 a 8, ¿no? Cuando hablamos de cadena de frío, ahí ya digamos como que tanto las excursiones por encima del umbral superior y por debajo del umbral inferior son muy factibles, ¿no? Pueden pasar cualquier tipo de excursión de esos dos, incluso cuando está por debajo del umbral mínimo es mucho más peligroso, ¿no? Muchos de los productos farmacéuticos, como son productos biológicos, pues al llegar a temperaturas de congelación, productos biológicos son proteínas, las proteínas con congelación se desnaturalizan y pues ya pierden la acción, ¿no? Por eso es más crítico, incluso por debajo del umbral mínimo. Entonces, con mucha más razón, yo debo tener bien claro, estar bien seguro de mi certificado de calibración y los puntos de calibración que yo debo trabajar, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo o cuando estoy trabajando con un rango de refrigeración que es de 2 a 8, mis puntos de calibración deben de contemplar un poco más por encima del umbral máximo y por debajo del umbral mínimo, ¿no? Si tengo 2 a 8, entonces yo puedo contemplar 0, 5 y 10, ¿correcto? No, ¿y por qué no más, doctor? Bueno, estamos hablando de cadena de frío, debemos ser sumamente estrictos, ¿no? Entonces dudo mucho que permitas que tu temperatura se eleve en 5 o 10 grados, ¿no? Podrías, pero no es lo recomendable. Entonces, al yo tener 0, 5 y 10, estoy contemplando los extremos, incluso ante cualquier posible excursión, un poco más, y la parte del centro, ¿no? Por eso 0, 5 y 10. Y como pueden ver, los puntos de calibración están acorde al rango de operación que estoy trabajando. Si estamos hablando de congelación, ¿no? Que normalmente se trabaja de menos 25 a menos 15, ¿no? ¿Cuáles serían mis puntos de calibración que yo podría trabajar? Lo recomendable sería por encima del umbral y por debajo del umbral, ¿no? Entonces podría yo sugerir menos 30, menos 20 y menos 10. Estoy contemplando extremos y el medio. Y si yo estoy hablando de ultracongelación, que es el rango de menos 86 a menos 40, menos 80 a menos 40, también debo contemplar un poco más a los extremos, ¿no? Y el centro, ¿no? En este caso puedo tal vez sugerir menos 90, menos 60, menos 40, menos 35, ¿no? Puedo contemplar esos puntos de calibración. Tengan en cuenta también que, si estamos hablando acá en Perú,
INACAL solo llega hasta -40, ¿ok? Si es que ustedes están pensando en calibrar ahí tal vez su patrón o su instrumento, ¿no? Solo tenemos trazabilidad nacional hasta el rango de -40. Entonces, doctor, ¿cómo podemos garantizar calibraciones en el rango de ultracongelación? Siempre y cuando la empresa que esté prestando este servicio de calibración tenga la trazabilidad de ultracongelación. Acá en IPC tenemos nuestro patrón, lo hemos mandado a calibrar en el INM, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, de la ONAC, ¿no? Para asegurar los rangos en ultracongelación, ¿correcto? Entonces, si es posible, siempre y cuando nosotros tengamos la trazabilidad, ¿no? Ya que muchas veces, digamos, en ciertos países, pues no se tiene ese rango, ¿no? Entonces, lo que se busca es buscar en otros lugares, porque INACAL tiene varios homólogos en otros países. El Instituto Nacional de Metrología, tenemos el INTI, ¿no? En Argentina y así, el Senan, ¿no? En otros países, ¿no? En los cuales también, como siguen, tienen la trazabilidad, se puede trabajar con esa trazabilidad, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden utilizar el micrófono o en el chat. Bueno, si no hay ninguna pregunta, continúen, entonces. Acá hay un pequeño ejemplo práctico, ¿no? Digamos, acá tenemos 6 termigrómetros, en las cuales tenemos varios resultados, ¿correcto? Para términos prácticos, estoy asumiendo que todos tienen la misma incertidumbre de medición, como 0,2 para todos. Y en el tema de la corrección, acá estoy, a ver, hay una pregunta, creo. Allá. Podemos ver que tienen distintas correcciones, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el termigrómetro número 1. El termigrómetro número 1, podemos ver que tiene un error de 0. ¿Qué quiere decir? Que tanto lo que marca mi patrón, que es el valor verdadero, como mi instrumento, marcan lo mismo. ¿Ok? Y se acuerdan lo que les dije de la incertidumbre, la duda de la medición, el rango en el cual se puede encontrar el valor verdadero. Por eso acá puse que es 0,2. O sea, del valor verdadero, mi valor verdadero va a estar comprendido en este rango. Puede ser como que un 0,2 o un menos 0,2. En este rango va a estar mi valor verdadero. Otro ejemplo, el termigrómetro número 2 tiene un error de 0,4, ¿correcto? Un error positivo. Cuando es corrección, es con el signo cambiado, ¿no? Porque si yo le quito, le resto el 0,4, me va a dar el valor verdadero, ¿no? Entonces, al estar 0,4 y teniendo en cuenta que tiene una incertidumbre de 0,2, mi valor verdadero puede estar comprendido entre 0,2 y 0,6. El valor verdadero, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos los resultados de corrección e incertidumbre, si yo quiero saber si mi instrumento aún es confiable, la suma de mi corrección en valor absoluto más mi incertidumbre no debe superar la unidad. ¿Correcto? Eso, digamos, debemos de nosotros saber interpretar en un certificado de calibración. Si yo veo que mi corrección en valor absoluto más mi incertidumbre supera la unidad, entonces el instrumento ya no es confiable para realizar mediciones. ¿Correcto? Vamos a ver otro ejemplo. En el caso del termigrómetro número 3, ¿ok? Su corrección es más 0,9, entonces tiene un error negativo de menos 0,9. Uno puede decir, ah, pero está en el rango, no está en el error máximo permisible. Pero si yo tomo en cuenta la incertidumbre, 0,9 más 0,2, ¿cuánto es? 1,1. Ya superó mi error máximo permisible. Entonces, este instrumento ya no va a ser confiable para realizar mediciones. Yo ya debo cambiar mi instrumento.
Otro ejemplo, el termigrómetro número 4 tiene un error positivo de 1 grado. Entonces tiene una corrección de -1. Y si yo tomo en cuenta la incertidumbre, mi valor verdadero va a estar comprendido entre 0,8 y 1,2. Entonces, si yo sumo estos valores, me va a dar, va a ser superior a la unidad. Entonces, ese instrumento tampoco ya no es confiable para hacer mediciones. Veamos un ejemplo con el termigrómetro número 5. Tiene un error positivo de 0,8, entonces tiene una corrección de -0,8, el cual está dentro. Y si yo tomo en cuenta la incertidumbre, más 0,2, si yo lo sumo, me daría 1. O sea, está en el límite. Entonces, ¿el equipo cumple o no cumple? Sí cumple, a las justas, pero cumple. Entonces, yo, ante una futura calibración para el próximo año, ¿volvería a calibrar este equipo? ¿Consideraría calibrar este equipo? Lo más práctico es que no me voy a arriesgar, ¿no? Porque si estoy viendo que normalmente todo instrumento tiene una deriva que con el tiempo va aumentando, o sea, estos errores van a ir aumentando con el tiempo. Entonces, muy probablemente, no lo estoy asegurando, no lo estoy afirmando, estoy diciendo muy probablemente, el próximo año va a aumentar este valor y muy probablemente ya no va a cumplir la calibración, ¿no? Y también tengan en cuenta que cuando ustedes reciban un certificado de calibración, ustedes deben interpretar el certificado, porque muchas veces el laboratorio no te va a decir tu equipo pasó, tu equipo no pasó. Simplemente le va a pegar su sticker, te va a dar el certificado y listo. Ya terminó su trabajo ahí, ¿no? Toca a cada uno interpretar el certificado para ver si realmente cumplió o no cumplió el instrumento. ¿Ok? Algunos laboratorios sí te avisan, pero no te avisan directamente, te lo presentan como un informe de calibración. Cuando ustedes vean el término informe en vez de certificado, es porque el equipo ya no pasó. O sea, el equipo no cumplió, o sea, está en valores muy, muy distantes y por eso te lo rotulan como informe de calibración. Cuando vean el término informe, el equipo no, ya no pasa. ¿Ok? Pero hay algunos que sí se siguen emitiendo, pese a que tienen los valores por encima del error máximo previsible, igual te lo notifican como certificado, ¿no? Entonces, hay que nosotros interpretar estos valores, ¿no? Entonces, como les digo, si yo ya veo que el error máximo permisible está en el límite, pues mejor cambio el equipo, ¿no? Como les mencioné, dependiendo la calidad del instrumento que ustedes tengan, eh, voy a yo considerar cuándo cambio mi instrumento, ¿no? Si tengo un equipo de muy buena calidad, pues tranquilamente me puede durar unos 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Pero si tengo un equipo muy económico, mejor lo cambio al año, ¿no? O sea, como les dije, el certificado de calibración es lo más costoso. El precio del equipo es la tercera, cuarta parte, ¿no? No piensen que el instrumento es lo que vale, lo que importa es lo que cuesta en sí, es el servicio de calibración. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo es el certificado de calibración, ¿no? Cómo es el certificado. Eh, Acá es antes como nosotros reportábamos, ¿no? Ahora actualmente, también voy a poner un ejemplo, ahora nosotros lo hacemos de manera digital, ¿no? Que es como la mayoría de laboratorios, como INACAL, emite ya un certificado digital, ¿no? Por un tema de conservación del medio ambiente, ¿no? Usar menos papel, ¿no? Lo cual es válido, siempre y cuando las firmas sean validadas digitalmente, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, este es, digamos, el certificado que estamos emitiendo, ¿no? Que tiene firmas validadas digitales, ¿no? En el cual nosotros podemos acá apreciar la marca, el cliente, marca, modelo, número de serie, el alcance, la división, la identificación, la ubicación, la fecha de calibración, condiciones ambientales, la trazabilidad, o sea, el patrón que se ha calibrado y principalmente lo más importante, lo que son los resultados, ¿no? Un ratito, no sé si se puede visualizar. Este es, por ejemplo, uno de nuestros certificados, ¿no? Acá pueden apreciar que tiene la firma digital, ¿no?
Esto me refiero cuando está validado la firma. Una empresa externa hace todas las, digamos, las pruebas y validaciones para poder hacer esto, ¿no? No es que simplemente yo imprimo un papel, hago un diseño en digital y lo envío, ¿no? No, tiene que estar así validado la firma, lo cual también es válido, ¿no? Este es un ejemplo de cómo estamos nosotros ahora emitiendo nuestros certificados, ¿no? Lo cual es válido, ¿ah? Se puede mostrar así válido, si desean lo imprimen también, pero la idea es ya usar menos papel, ¿no? Bueno, volviendo. Ahora tenemos lo que son la trazabilidad, ¿no? El patrón. Y esto es algo que nosotros debemos verificar, ¿no? Ya que muchas veces, cuando nosotros nos anexan lo que es la trazabilidad, nosotros simplemente lo recibimos, ¿no? No revisamos. No verificamos si es que el patrón es el correcto, es el adecuado, pertenece a la empresa, ¿no? Porque nosotros debemos verificar que el patrón esté a nombre de la empresa que nos está calibrando, ¿no? Para tener la seguridad de que le pertenece y que tiene los instrumentos para realizar la calibración, ¿correcto? Debemos verificar también los puntos de calibración, porque muchas veces he visto que utilizan, sí, un certificado patrón que es de INACAL, perfecto, pero tiene puntos de calibración que no van acorde a la calibración que se está haciendo. He visto varios puntos de calibración que están calibrando a temperatura ambiente, pero la trazabilidad está con cadena de frío, ¿no? O sea, incongruente. Debemos verificar los puntos de calibración. ¿Y dónde se ve eso? Normalmente si es que estamos hablando de un certificado de INACAL, en la tercera hoja, ahí están los valores, los puntos de calibración en los cuales han sido calibrados. Y de esta forma yo puedo ver si el patrón que están utilizando tiene los puntos de calibración acorde al rango de operación que yo estoy trabajando. ¿Correcto? Y otro tip que les puedo dar es que verifiquen la, la veracidad de su certificado, ya que muchas veces muchas empresas alteran, modifican los certificados de INACAL para hacerlos pasar como si fueran reales, ¿no? Entonces, todo certificado de INACAL en la parte inferior derecha, como pueden apreciar, tiene un link para que nosotros podamos verificar si el certificado existe, ¿no? Vamos a hacer una demostración. Este es, no sé si me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Este es, digamos, la página que les va a arrojar el link. Y ustedes pueden dirigirse acá. Acá vamos a ver como ejemplo, vamos a tomar como ejemplo este certificado, el de acá, el LH081, ¿no? Que es de higrometría, el 081-2023. Vamos al laboratorio de higrometría, LH, aquí está, certificado de calibración, y quedamos en que era el 081. 081 2023 y le damos consultar. Como pueden apreciar, acá la misma página de INACAL me certifica, me valida que el certificado existe, ¿no? Y acá pueden corroborar con el nombre de la empresa. Muchas empresas lo que hacen es modificar esto y lo ponen a nombre de otra empresa, ¿no? Para hacerlo pasar como si fuera de ellos. Entonces, les invito siempre a corroborar la trazabilidad que se les entrega, ¿no? No simplemente recibirlo y ya, listo, ¿no? Porque ustedes están pagando por un servicio de calibración, ¿no? Lo correcto es que les hagan correctamente el servicio, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos verificar si el certificado existe, ¿no? Todos los certificados tienen acá la parte inferior, simplemente es entrar al link y ustedes pueden verificar. Vamos a verificar otro certificado. Hemos verificado uno de higrometría, ahora veamos este, el LT2
247. LT, certificado de calibración, 247. Le damos a consultar. Igual. Verificar el nombre de la empresa y la vigencia, ¿no? Que es importante porque algunas empresas como quieren extender y modifican la fecha de calibración, ¿no? Y ahí podemos determinar si está vigente o no. Tengan en cuenta que la vigencia es de un año, ¿no? Entonces, este certificado tiene vigencia todavía hasta septiembre, ¿no? Verificar el nombre de la empresa y la fecha de calibración para verificar si está vigente o no. Porque puede existir, pero tal vez lo que han modificado es la fecha de calibración, ¿no? Para ampliar su vigencia. Entonces, de esta forma ustedes pueden verificar, uno, si su certificado existe, y dos, si es que está vigente. ¿Ok? Ya. Acá tenemos los que les comenté, ¿no? Está bien. Tengo mis 3 puntos de calibración. Perfecto. También tengo lo que es mi corrección. Ya. Digamos en ese caso, si es 0.5, entonces, ¿qué corrección yo le debo aplicar para que me dé el valor verdadero? Ahí le voy a corregir con 0.09. Perfecto. Si yo tengo 5.1 en mi instrumento, ¿qué corrección le debo aplicar yo? Entonces ahí yo veo que le puedo aplicar más 0,17 para que me dé el valor verdadero. Perfecto. Si marca 10.1, ¿qué corrección le aplico? 0.08 positivo. Perfecto. Entonces ya lo aplico. ¿Y qué pasa si mi instrumento marca 4.5? O si marca 7.3? O si marca 8.1? ¿Qué corrección le aplico? ¿Le hago regla de 3 simples? No, no. La temperatura no se comporta de manera lineal. La temperatura se comporta como un polinomio de segundo grado. Lo correcto es hacer una interpolación en función de un polinomio de segundo grado. Hallo en función a los resultados, hallo la ecuación y calculo los valores interpolados. Acá hay un ejemplo de cómo realizo esta interpolación, que es lo más cercano de hacer, ¿ah? Porque si le preguntan a un físico puro, algo le va a decir otro más complicado, ¿no? Pero esto es lo más práctico. Entonces, esto es lo que correcto, lo que se debe realizar. Tengo mis resultados de mis puntos de calibración, hago mi ecuación, mi polinomio de segundo grado y calculo mis correcciones en función a la interpolación. Y así es como calculo cada valor, cuál sería su corrección adecuada, correcta, en cada punto, en cada valor que marca mi termómetro. Ese es lo correcto. Muchas veces he escuchado, le hago regla de 3 simples, ¿no? Regla de 3 simples cuando el comportamiento es lineal, ¿no? Pero la temperatura no es un comportamiento lineal. Se comporta más como un polinomio. ¿Qué es lineal? Que es recto. ¿Esto es recto? No. Se comporta como un polinomio. ¿Correcto? Bueno, espero haber absuelto algunas dudas, consultas y conceptos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Creo que tenemos ahí varias consultas. Voy a ir leyéndolas. La han escrito en preguntas y respuestas. Igualmente pueden escribir en esa parte para que puedan hacer sus consultas. Ahí te leo la primera, Jonathan. Buenas tardes. Para provincias en donde la temperatura es tanto más fría o más caliente, ¿qué tipo de instrumento es recomendable usar o hay alguna configuración especial que se deba hacer? Bueno, en provincia hay varios casos particulares, ¿no? Principalmente lo más resaltante que he visto es el tema de la humedad.
en provincias hay humedades en que la humedad es 30, 25, hasta por menos, ¿no? O sea, y a veces el alcance de un termómetro, te dan cuenta que es en función de 25, 30 hacia arriba, ¿no? He visto casos en el sur que la humedad era 20, 25, ¿no? Y me decían, no, tu termómetro está mal. No, no es que esté mal, sino que todo instrumento tiene un alcance, un mínimo y un máximo, ¿no? Que detecta para poder operar, ¿no? Entonces, en función a la humedad es lo que yo más he visto. En temperatura, eh, la mayoría de los termigrómetros tienen un alcance amplio, ¿no? Pueden medir desde menos 40, menos 30, y pueden llegar tranquilamente hasta 80, ¿no? Entonces, no habría mayor dificultad en ese sentido, ¿no? Simplemente adquirir un instrumento, un termigrómetro que sea de buena calidad, ¿no? Para que no tengan este problema de que se les esté malogrando frecuentemente, ¿no? La única recomendación sería tener un termigrómetro, un buen termigrómetro, y tener bien claro cuáles son los rangos de temperatura que voy a calibrar. Si yo ya sé que estoy en un lugar que es muy caliente, entonces con más razón tendría que calibrar tal vez por encima del umbral máximo, ¿no? Tal vez ya no hasta 30, sino 35 o hasta 40. Y si estoy en un lugar donde sé que las temperaturas están por debajo de 15, entonces tal vez elegir puntos de calibración como 10, 20 y 30, ¿no? Para contemplar esos posibles excursiones por debajo de los umbrales mínimos y máximos. Ok, perfecto. Espero que eso aclare la pregunta. Bueno, no aparece su nombre, pero siempre es importante recalco, ¿no? Lo que dice Jonathan, depende de la calidad del instrumento, depende de lo que yo quiera verificar, lo que yo quiera medir para saber y las condiciones ambientales para poder determinar lo más adecuado. Eh, Edir, Eduardiño nos hace una pregunta. Creo que habla con respecto a tu cuadro de los factores de Sí, corrección, ¿no? correcto. Como acá que he mencionado, ambos valores que yo estoy mencionando, la corrección e incertidumbre, son en valor absoluto. Acá yo no tomo en cuenta si es negativo, lo tomo como valor absoluto. Es por eso que la suma de 1 más 0,2 es 1,2, ¿no? Sí, es correcto, también es 0,8, pero el valor verdadero va a estar comprendido entre 0,8 y 1,2. O sea, yo no voy a estar seguro, va a estar en ese rango. Por eso digo que la incertidumbre es el rango en el cual se encuentra el valor verdadero, pero absoluto. No estoy tomando en cuenta el signo negativo acá. Ok, perfecto. Tenemos la siguiente pregunta, la doctora Lilian Ruiz. En el caso de Colombia hay una manera de verificar la vericidad del certificado. No sé si tú has encontrado, Sí, Jonathan. así justo con la oportunidad que tuve de hacer como una pequeña visita al Instituto Nacional de Metrología allá en Colombia, no sé si seguirá la misma persona, pero me comentaba que muchas veces una forma de poder verificar es, ellos tienen un área que se encarga de ver el tema de las emisiones, porque allá también todo es digital, ¿no? Y mandando un correo con el código del certificado te pueden responder si es válido o no. Bueno, eso fue como hace 5 años que he ido, ¿no? Pero estoy seguro que tal vez ya tienen lo mismo. No he averiguado, pero pueden mandar un correo preguntando si el certificado con el código es válido o no, ¿no? O existe o no existe. Quiero agregar ahí algo, aparte tiene una forma para entrar por mesa de partes de forma virtual, en lo cual también pueden hacer la verificación, ¿no? No tiene un portal como Inacal acá en el Perú, que sí, inmediatamente uno lo puede trazar, pero creo que tiene una mesa de partes digital que lo cual puede ayudarle. La siguiente pregunta es, bueno, el link por esta vía para verificar los certificados. Creo que en el chat puedes copiar y pegar el link de Inacal. Igualmente, acuérdense que esta presentación va a estar subida en el canal de YouTube y en el Facebook de IPS Associates, pero igual lo vamos a transmitir ahorita y Jonathan va a copiar y pegar en el chat de este Zoom para que ustedes puedan tener la accesibilidad. Como repito, entra a la página de Inacal y ahí está. También es sencillo de poder encontrar, pero no se preocupen. Tenemos la siguiente pregunta de José. Dice si se puede realizar servicio de calibración sin estar acreditado. Sí, es correcto. Aún, a diferencia, digamos, de Colombia, donde sí te exigen que seas acreditado, sí o sí, acá en Perú todavía no hay una norma, una ley en la cual te exija que seas acreditado, ¿no? Mientras que tú cumplas con todos los requisitos metrológicos, sea tu patrón, tengas la trazabilidad, tengas procedimientos, ¿no? Tengas un sistema de gestión, ¿no? Tú puedes hacer las calibraciones, ¿no? Y el cliente está en toda la potestad de exigirte, ¿no? Las condiciones que ellos crean convenientes, ¿no?
cuando tú realizas este servicio. La siguiente pregunta, si los termómetros digitales, su duración es de 1 año aproximadamente, si los cambio cada año, ¿cómo descarto o cómo se puede botar los termómetros que ya no se usarán o dónde se desecharían? Gracias por su respuesta. Yo creo que ahí quiero darle también, bueno, dejo Jonathan ahí, de ahí doy un comentario adicional mejor. Sí, principalmente lo que ibas a mencionar, ¿no? Que hay contenedores especiales, ¿no? Algunas empresas implementan eso, ¿no? Con lo que son los residuos electrónicos. Creo que Humberto, tú puedes hacer una mejor explicación de eso. Sí, el Ministerio de la Producción ha establecido una norma para todo lo que son desechos electrónicos, inclusive todo lo que son fabricantes, comercializadores, importadores de cualquier dispositivo electrónico, desde una refrigeradora hasta un sensor de temperatura, un chip y demás, tiene que tener un plan RAE. Eso es obligatorio en nuestro país. Esta norma ya rigió prácticamente hace cerca de 2 a 3 años atrás, si la memoria no me falla, y les recomiendo que a los que, si bien es cierto, yo puedo ser usuario, lo compré de manera local, pero puede ir directamente a la empresa que tiene la obligación de tener el plan RAI como tal, que es reciclaje de medios electrónicos como tal. La siguiente pregunta tenemos de José, dice, ¿hay un procedimiento para calibrar los data logger para temperaturas menores a 10 grados centígrados? Sí, como menciono, nosotros, bueno, INACAL tiene bastantes procedimientos de calibración, ¿no? Tiene tanto para termohigrómetros como para termómetros digitales. Y dentro de estos termómetros digitales se menciona mientras que tengas el medio, ¿no? Para simular esas temperaturas lo puedes realizar. O sea, no hay ningún inconveniente en realizar temperaturas de refrigeración, congelación o hasta ultracongelación. Perfecto, listo. Lo otro que tenemos es, buenas tardes, con respecto a los certificados y a la calibración de termómetros, ¿es necesario que se calibre una entidad acreditada por INACAR para usarlo en establecimientos farmacéuticos? Bueno, como mencioné en la pregunta anterior, no es obligatorio que esté acreditado, ¿no? Lo que sí ustedes pueden solicitar es la trazabilidad que sea INACAL, que tenga procedimientos de calibración, que el personal sea capacitado, ¿no? Que tenga todas las certificaciones, que tenga las capacitaciones adecuadas, ¿no? Para realizarla. Eso es lo que ustedes están en la potestad de pedir, ¿no? Pero en sí, si hay alguna norma, alguna ley que te diga, que te exija que sea acreditado, no, no la hay. Tanto nuestro manual BPA como BPDIT no exige que esté acreditado. Ya, ok. La siguiente pregunta de Christopher dice, buenas tardes. En caso yo quiera hacer una calificación de un sistema térmico, ¿siempre tengo que fijarme en el reporte o certificado de calibración? Muy buena En los pregunta. dos, en los dos. Cuando utilizan, digamos, los data lawyers en este caso, ¿no? Tú tienes que verificar ahí los certificados de calibración de estos data lawyers para verificar si los puntos de calibración están acorde al rango de temperatura que estás realizando, ¿no? Y tus resultados de la calificación, si es que han ejecutado el factor de corrección que dice tu certificado, ¿ok? Entonces, por eso tienes que verificar los dos, tu certificado de calibración y tus resultados en tus estudios de calificación. Ok, y tenemos hasta el momento la última pregunta de José que dice, en la 17025 te dice que no debes poner fecha de vigencia del certificado, pero la BPA sí te exige colocarlo. Estás totalmente en lo correcto, ¿no? A veces, como menciono, ¿no? A veces tal vez en el rubro farmacéutico todavía no estamos del todo empapados en lo que es la metrología, ¿no? Como dices, felicitaciones por tener ese alcance, ¿no? La 17025 te da muchas recomendaciones. Parte de eso es que no debes de colocar, digamos, uno, si es que tu certificado cumple o no cumple. Dos, no te permite colocar lo que es la fecha de vigencia. Tú no puedes colocar, se realiza la calibración tal fecha, en tu certificado no puede ir eso, ¿no? Tú simplemente colocas, emites resultados. Pero sabemos que muchos colegas a veces piden, no, pero ¿hasta cuándo es la vigencia? Entonces, por eso que en nuestro caso, como IPC, colocamos en los stickers como que una recomendación de cuándo es la próxima calibración, ¿no? Pues no sería lo correcto, pero más se abocan en el certificado. En el certificado sí no debe ir cuándo es una próxima calibración o cuándo vence su calibración. No debe realizarse. Pero sí entiendo digamos, tu consulta respecto a que algunos inspectores te dicen, ¿no? Que debes tener una próxima fecha. Lo que sí podrías tener tal vez es un plan maestro, un formato en el cual tú puedas colocar cuándo es la próxima calibración, ¿no? Pero con un formato propio. Más no, como mencionas, no puede ir eso en el certificado.
Sí, eso es correcto. Y quiero recalcar también, ¿no? Acuérdense que la 17025, que es la norma para de métodos de ensayo como tal, abarca todas las industrias, ¿no? Desde la minería, el agro, todo lo que tengan que intervenir la metrología como tal. En cambio, nosotros estamos en un sector específico, que es el sector salud. Entonces, si bien es cierto, la norma 17025 no te indica y te recomienda que no colocarlo en el certificado, pero lo que dice Jonathan, yo tengo que tener mi plan de calibración. Y en mi plan de calibración, obviamente, le sumo el año de la última calibración para saber su fecha de vencimiento. Ahora, si por ahí alguien les exige que vayan al certificado, como dice Jonathan, eso no es recomendable. Yo tengo mi plan, de lo cual yo aseguro de tal forma. Ahora me dicen, ¿dónde dice? Bueno, para tú emitir un certificado de calibración, estés acreditado o no, como comenta Jonathan, es importante seguir los procedimientos, ¿no? Y obviamente, y seguir las normas internacionales. Las normas internacionales indica eso. Y una salida, como siempre decimos, es como una recomendación en la etiqueta o aparte también recomendamos tener su plan de calibraciones, ¿no? De lo cual indica su próxima fecha de calibración. Y con eso puede sustentarlo frente a cualquier autoridad el cumplimiento, porque el hecho de tenerlo es que usted tiene que renovarlo y usted asegura de que tiene controlado esa parte del procedimiento, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta, duda, o quizás alguien que quiera hacer un comentario en directo. Hay una última pregunta, Humberto, disculpa. Dice, Ah, ¿cómo sí. sería el registro de la temperatura en el formato, digamos, el termómetro calibrado indica en el I 28,3 y la corrección 0,8? ¿Se registraría 29,1 o se registra solo 28,3? Esto va a depender bastante de cómo tú manejas tu formato, ¿no? Lo ideal, lo correcto, lo que se recomienda es que sí contemples el factor de corrección, ¿no? Eh, Deberías colocar tú en tu formato una columna que diga el valor que estás reportando, que estás visualizando, y otra columna al costado donde indique el factor de corrección que quieras aplicar. Y uno o una tercera columna donde diga el valor real, ¿no? Y es ahí donde tú deberías reportar el tema del valor ya contemplando lo que es la corrección, ¿no? O sea, lo correcto sí es contemplar el valor verdadero. Algunos lo hacen, otros no, cuando ven que, digamos, la temperatura o en algunos casos, cuando ven que es menor a 0,5, cuando es muy poco, no lo consideran, pero sí debería considerarse, porque justamente para eso se realiza la calibración, ¿no? Digamos que tú en este caso, como mencionas, tú tienes digamos, un 29,8 y tienes un factor de corrección como 0,8 y solo tu rango es hasta 30, ya lo estarías superando, ¿no? Y no te darías cuenta porque no aplicaste el factor de corrección. Es por eso que sí se debe tomar en cuenta el factor de corrección. Justamente para eso se hace la calibración y es lo recomendable. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, algo que no ha quedado claro. Igual Jonathan ha compartido su contacto en la presentación. Igual pueden escribir directamente, sea al correo de informes o directamente por la página web. También está el chat de WhatsApp y ahí van a encontrar la foto de Jonathan y le pueden hacer la consulta directamente, así que no hay ningún problema. No sé si hay otra pregunta, duda. Bueno, creo que ya con eso hemos abarcado y también estamos sobre la hora. Queremos agradecer a todos su participación. Muchas gracias, doctor Murga, por tu tiempo, por poder compartir, obviamente, algo que es tan importante que a veces dejamos o se nos pasa, que son las calibraciones, ¿no? Nosotros confiamos solamente en nuestro proveedor que nos entregue un certificado de calibración, pero eso no es suficiente, ¿no? Como comentaba, ¿no? Les puede entregar un certificado de calibración, pero no le va a decir si el instrumento es el adecuado. Usted tiene que realizar la interpretación del instrumento y la idea es que con estas capacitaciones ustedes rápidamente puedan revisar un certificado de calibración y ya puedan dar por lo menos una idea de que si el instrumento cumple o no cumple el requisito que vaya a necesitar, sea para temperatura de 15 a 25, 15 a 30, de 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Bueno, por mi parte, creo que eso es todo. Agradecemos a todos su tiempo, su participación y no se olviden que la próxima semana tenemos otro evento, justamente el viernes a la misma hora de riegos en la cadena de frío. Y ese sería el último evento de este mes. Y el mes de junio también vamos a otros eventos, pero estaremos informando a través de las redes sociales y a través de nuestras plataformas el siguiente curso que estaremos dictando, ¿no? Como IPC nos comprometemos a apoyar a la comunidad, precisamente en el sector salud, para poder dando conocimientos y pues siguiendo mejorando todos juntos en nuestros procesos, en nuestras actividades diarias que vayamos realizando. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y muy buen fin de semana. Que tengan, hasta luego. Gracias.
Gracias, Jonathan. Hasta luego. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes con todos.